30 minutos e inicia la cuenta regresiva para la reducción de la jornada laboral en Colombia. Los trabajadores colombianos pasarán de laborar, miren esto, de 48 horas a la semana, como sucede en la actualidad, a solo 42 horas a la vuelta de los próximos 3 años. Ajuste que comenzará desde mediados del próximo año. Es importante recordar que esta ley fue aprobada por el Congreso el año pasado y fue sancionada en los últimos meses por el entonces presidente Iván Duque. Pues para hablar de este tema hemos invitado a Fabián Ignacio Hernández. Él es profesor de la Universidad del Rosario y miembro del Observatorio Laboral. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, José Miguel. Un abrazo. Gracias por Profesor, la primero que invitación. todo, la pregunta que se hace hoy en día muchas de las personas y todos los usuarios que están conectados con nosotros, ¿cómo será esta reducción y cuándo inicia? Bueno, la ley es del 15 de julio del año pasado, del 2021, es la ley 2101. ¿Por qué menciono el 15 de julio? A veces no es importante la fecha de entrada en vigencia de la norma, porque la misma norma prevé unas disminuciones paulatinas de la jornada partiendo de las 48 horas hasta llegar dentro de 5 años a las 42 horas. Es una reducción que se plantea por la propia ley diciendo dentro de 2 años, es decir, el 15 de julio del 2023, la jornada empezará a reducirse y se reducirá en esa fecha 1 hora a 47 horas. Al año siguiente, el mismo 15 de julio, pero del 2024, se reduce otra hora a 46 y así en el 2025 a 44, baja 2 horas, y en el 2026, 15 de julio nuevamente, a 42 horas. Ese es el proceso. Profesor, yo creo que la pregunta que se hace cada uno de los empleados que está conectados con nosotros es, ¿en dónde se va a reducir esa hora? O sea, ¿se le reducirá a uno la hora del almuerzo, una hora al momento de ingresar al trabajo, es decir, uno puede entrar más tarde? ¿O cómo va a ser ese proceso entre el empleado y el empleador? Pues definitivamente quien determina cómo se trabaja en la empresa es el empleador, aunque la ley invita a que las partes se pongan de acuerdo. La reducción de esa primera hora, pues realmente la ley ha sido muy tierna al dar 2 años para que nos preparemos sobre esto. Luego ya los empleadores deberían haber dado o hecho los análisis de qué va a pasar en julio del año entrante. Eh, la reducción de la hora, yo pensaría, pues, si trabajamos de lunes a sábado, 8 horas diarias, 48 a la semana, pues sería una reducción lógica y sencilla. Lo primordial es que sea lo más sencillo posible y sería 1 hora el sábado. Ahora, si yo tengo mi local abierto y los necesito realmente el sábado, yo disminuiría 1 hora el lunes, que no se necesita tanto. Es una actividad donde se es el empleador en conjunto, obviamente, con los trabajadores, pero primordialmente quien dirige el tema de horario es el empleador, quien establecerá dónde desaparece esa primera hora y cuál sería hacia futuro eh, la desaparición de la segunda, de las otras dos y de las otras dos finales. Profesor, hay una duda que me surge y es, ¿esta ley aplica para todo tipo de contrato? Contrato a término indefinido, fijo, de confianza, por prestación de servicios, funcionarios Sí. públicos, servidores públicos. ¿Aplica para todo el mundo? Esta es una ley de sector privado. El sector público tiene desde 1971 norma propia que establece que la jornada de trabajo para el servidor público es de 44 horas a la semana. Luego, este es un intento de ir equiparando el sector privado con lo que ya existe insisto, desde 1971 en el sector público. Entonces, en el sector privado la norma es genérica, cubre a todos los trabajadores sin importar el tipo de contrato. Habrá unas condiciones que siempre las ha establecido la ley. Siempre hemos tenido jornadas reducidas para
menores de edad, siempre hemos tenido jornadas que no tienen un límite para personas de dirección, confianza y manejo. Dirección quien dirige la empresa, el que dirige las políticas de la empresa. Confianza, los representantes del empleador delante de los demás trabajadores. ¿Sí? No, confianza no significa que la empresa confíe en mí, significa que los trabajadores subalternos confían en su jefe. Entonces el jefe es el de confianza. Y de manejo, quienes manejan las finanzas del empleador o de la empresa donde se trabaja. No Profesor, el que maneja plata en una caja. No es, el cajero no es de manejo, él no maneja la plata. Entonces, estas personas, por sus condiciones de directivos, pues no tienen, no se les paga horas extras si es necesario que se queden a trabajar. No es que no tengan jornada, van de 8 a 5 o como diga la empresa. Es que si les toca quedarse 1 o 2 horas por su condición especial de trabajo, no habría pago de horas extras. Pero en profesor. general, para todo el sector privado, Sí. opera de manera inmediata el 15 de julio del año entrante. Ahora, la ley es bien interesante porque dice el empleador que quiera de una vez bajar su jornada a las 42 horas lo puede hacer. El que no quiera hacerlo, pues va a estar obligado a hacerlo en la forma paulatina, como hemos visto que la ley plantea. Profesor, y la pregunta del millón, ¿se me reduce la jornada laboral? ¿Me reducen el sueldo? No, no. A uno le pagan un sueldo por la jornada que indica la ley. Si la jornada se reduce, el sueldo es el mismo. Yo me acuerdo que en medio de la discusión de esta iniciativa en el Congreso de la República, una de las observaciones, uno de los argumentos de cada uno de los ponentes que estaban en medio de esta discusión era que precisamente se busca mejorar la calidad de vida del empleado, que pueda compartir con su familia. Esto, ¿qué impacto podría generar en cada uno de los trabajadores, pero también qué impacto puede generar para los empresarios o los empleadores? Bueno, para el empleador sí plantea la necesidad de reorganizar su actividad laboral. Por esa razón, la ley lo hace de manera paulatina, no hizo una modificación de la noche a la mañana, pasamos de 48 a 42. Mm, Hay que trabajar mucho en temas de productividad. Ha habido algunos ejemplos interesantes donde se ha reducido inclusive la jornada de 5 días de trabajo a 4 y los efectos han sido bastante positivos en las empresas que así lo manifiestan. En la, el trabajo de la empresa es cómo mejorar su productividad con menos horas de trabajo hombre y como toca hoy, menos horas de trabajo mujer. Hombres y mujeres trabajan, entonces medir las horas en horas hombre, pues parece discriminador, pero esa ha sido la frase siempre. La productividad y el resultado también ya en la vida del trabajador, pues que haya una mayor relación en su vida familiar, mayor participación principalmente, y ahí sí, de los hombres en la crianza de los hijos, en la participación de las actividades familiares y pues también redunda en una mejor condición del trabajador para acceder al trabajo y mejorar su propia productividad. Profesor, lo quiero invitar a ver la siguiente gráfica porque esa también fue una de las cifras que mostraron en entonces los congresistas, porque Colombia es el país de la OCDE en donde más se trabaja. Colombia al año se trabajan 2.172 horas, seguido de México 2.124 horas, Costa Rica 1.913, Chile 1.825 y aquí aparecen dos países, Dinamarca y Alemania, que son los países en donde menos horas se trabajan al año. Dinamarca con 1.346 horas y Alemania 1.332 horas por año. Eso pues prácticamente despeja ese panorama, ¿no? Los colombianos, los trabajadores colombianos son los que según la OCDE más trabajan al año. Así es, no solamente los que más trabajan al año, sino que si vemos esa cantidad de horas de trabajo representada en productividad, no se están manifestando.
la productividad en Colombia en relación con esos países donde hay la mitad de las horas de trabajo es bastante reducida. No podemos decir que Alemania es un país que no tenga una alta productividad y no se relaciona esa productividad con que sean los que menos trabajan. Por el contrario, trabajan y producen de la mejor manera en menor tiempo. Las empresas no sufren frente al hecho de que trabajen menos y los trabajadores tienen vida real. Pueden salir, pueden ir a cine, pero trabajar hasta las 8 y 9 de la noche, cuando entraron a las 7 de la mañana, pues realmente hablar de productividad es bastante pobre. Profesor, finalmente, a esta reducción laboral que recordemos empieza a partir del próximo año, el 15 de julio, va a ser gradual. Esto es un periodo de una transición que dura 3 años. También se une a una realidad en la que muchas empresas empezaron a trabajar durante el transcurso de la pandemia y también pospandemia, que es el tema de la combinación del trabajo presencial y también el trabajo virtual, ¿no? Así es, la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del año 2021 también estableció que el empleador en los temas virtuales siempre tiene la probabilidad o la posibilidad de medir cuánto tiempo trabajan sus trabajadores en la casa. Entonces no es complicado con todas las técnicas que existen hoy saber cuánto tiempo están trabajando los trabajadores, tanto en la presencialidad como en la virtualidad y en estos modelos híbridos. Quisiera manifestar dos elementos interesantes que trae la ley. Existen dos situaciones importantes. La ley 50 del año 90 establece que si el empleador tiene 50 trabajadores que trabajan las 48 horas, tiene que dar 2 horas de recreación. Estas paulatinamente irían reduciéndose en la misma proporción en que se vaya reduciendo la jornada. Y la jornada de familia, una invitación que hace la ley pues, obligatoria, de que el empleador se preocupe y haga una actividad familiar, también desaparecería. Esta no desaparece paulatinamente, sino cuando ya definitivamente se establezca la jornada de 42 horas. Y por otro lado, que se oyen en la calle que como la ley anterior decía, la jornada es de 8 horas diarias, 48 semanales, y como ahora la ley simplemente dice, la jornada es de 42 horas, aparentemente desaparecería la jornada de 8 horas al día. Esa no desaparece. Colombia tiene 2 convenios firmados de la OIT, ratificados por Colombia por ley, el convenio 01, lo ratificamos en estos 33, es ley de la República. El convenio 30 de la OIT fue ratificado por Colombia en 1969 y ambas normas internacionales ratificadas son ley en Colombia. Dicen que la jornada diaria no puede superar las 8 horas. Profesor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora. Importante noticia para recordarle a todos los trabajadores de Colombia. Empieza la reducción laboral a partir del próximo año, el 15 de julio, una transición progresiva para que los trabajadores pasen de trabajar 48 horas semanales a 42. Muchas gracias. Con todo gusto, José Miguel.